Este, lectura 12-12, junio 14, 1917. Por cuanto más el alma se desnuda de sí, tanto más Jesús la viste de él. Continuando mi habitual estado, estaba rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar, que yo no sabía hacer nada, y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, ha venido, quedándose conmigo a rezar, amando y reparando junto conmigo, y después me ha dicho: hija mía, por cuanto más el alma se despoja de sí, tanto más la visto de mí. Por cuanto más cree que no puede hacer nada, tanto más obro yo en ella y hago todo. Siento que la criatura pone en acto todo mi amor, mis oraciones, mis reparaciones, etcétera. Y para hacerme honor a mí mismo, veo qué cosa quiere hacer. Amar, voy a ella y amo junto con ella. Quiere rezar, rezo junto con ella. En suma, su despojarse de sí y su amor que es mío me atan y me obligan a hacer junto con ella lo que quiere hacer. Y yo doy al alma el mérito de mi amor, de mis oraciones y reparaciones, y con sumo contento mío siento repetir mi vida y hago descender a bien de todos los efectos de mi obrar, porque no es de la criatura que está escondida en mí, sino mío. Interesante lectura, ¿no? Hermosa lectura. Sí, doctor. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué sacan de esta lectura? Mire, fíjese que yo estaba revisando la lectura anterior a esta, que Ujú, dice todo lo contrario, no todo, sino que dice que Jesús no puede entrar en un alma si encuentra algo que no le corresponde a él. Anterior, ujú, y mientras que en la anterior nos dice que Jesús no puede entrar en un alma si encuentra algo que no le corresponde a él, acá en ujú. esta lectura nos dice, ¿cómo le diré? A lo mejor es que estoy empleando la palabra, la estoy mal empleando. Acá dice, o sea, nos dice, cuando el alma se hace humilde ante el Señor, se reconoce nada, se Ujú. dice, no lo sé hacer, proclama su Sí, ayuda. A eso me refería, que mientras que en la otra dice, si yo encuentro algo que no me corresponde, pues no puedo entrar. Acá dice, si el alma se despoja y dice, yo no lo sé hacer, porque Luisa le dice, y yo le digo, venga, dice, rogando a mi amable Jesús que viniera en mí a amar, a rezar, a reparar, porque yo no sabía hacer nada. Y el dulce Jesús, movido a compasión por mi nulidad, o sea, por su nada, ha venido. A eso me refería la comparación entre la lectura anterior y esta. exacto, es lo mismo, ¿no? Porque en la primera advierte que si hay algo del alma, algo de la voluntad del alma, o sea, definitivamente no puede entrar. Y aquí Luisa se reconoce que ya no tiene nada, que ya está prácticamente vacía, entonces ya tiene ese vacío que Jesús necesita para venir él a obrar junto con el alma. Pues está diciendo lo mismo exactamente, ¿no? Gracias, doctor. Estoy haciendo mis anotaciones. Bueno, Aquí tenemos una pregunta, doctor, de Alex. ¿Cuáles son los pasos para llegar al desapego? mm,
El desapego no se logra por uno mismo. O sea, esto es algo que hemos repetido en varias ocasiones. El desapego no es un logro de nuestra voluntad. ¿Por qué no es un logro? Bueno, todo lo que nosotros hacemos, esfuerzo para vencer algo, y aquí sería el esfuerzo para quitar lo mío, parte de nuestra voluntad. Por lo tanto, podríamos desapegarnos de lo material, de lo moral, de lo espiritual, pero siempre con el acto de nuestra voluntad. Y ese acto quedaría como un estorbo para que Jesús pudiera venir a morar en nosotros. Entonces, hay una lectura que es muy característica, en donde Jesús, ante la petición de un sacerdote, dice lo siguiente, dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, igual que las aguas del mar rodean a una barca. Y cuando tengas esta fe que te rodea por todos lados, y como yo soy la fe, entonces yo que todo puedo, que todo tengo, yo me encargaré de tus necesidades o de lo que me pides, sin que pienses en el cómo, en el cuándo o en el qué harás. Y si te rodeas de esa fe, te voy a conceder 3 gozos. El primero es que entenderás, comprenderás las cosas de Dios, o sea, las revelaciones que ha hecho tanto en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, como ahora en los escritos de Luisa. El segundo gozo, el segundo don, será un fastidio en todo aquello donde antes te sentías atraído. O sea, que vamos a empezar a sentir que no queremos continuar con lo que hacíamos, con los afectos que teníamos, con las devociones que teníamos. Y por último, nos va a otorgar el desapego total de todo. Por lo tanto, el desapego total es un don que Dios nos va a dar siempre y cuando estemos llenos de fe, o sea, estemos llenos de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿qué necesito hacer para llenarme de Jesús? Bueno, lo primero es el conocimiento, conocer, ¿sí? En la medida que yo voy conociendo, leyendo y voy actuando conforme a lo que me van diciendo las lecturas, me voy llenando de él. En un momento dado voy a empezar a sentir fastidio por lo anterior y entonces ahí lo que me corresponde hacer es hacerle caso a ese fastidio. O sea, antes me gustaba, no sé, ir a una determinada función religiosa o determinadas reuniones sociales, en fin, lo que fuera, y ahora empiezo a sentir ese fastidio y a no querer ir. Entonces, si somos fieles en eso, ahora lo que hacemos es no le doy curso a lo que yo hacía antes y le doy curso al fastidio, no asisto. Y si esto lo llevo a cabo, va a terminar por darme el desapego total de todo. O sea que el desapego no es un logro nuestro, sino es llenarnos de la fe y eso es lo que va a hacer que Jesús nos dé el desapego completo. Doctor, Jesús mismo nos va desapegando, ¿verdad? Porque aquí Así es. tenemos una pregunta que dice, yo me entrego, doy ese sí, el conocimiento lo hago, la disponibilidad, y yo sé que Jesús lo tengo en el alma, que sabe que verdaderamente quiero vivir esto.
Entonces, ¿quiere decir que Jesús va unido a esa alma desapegada? ¿A esa alma desapegándola? Ujú. Entonces, lo que usted contestó hace un momento es sí, porque realmente si es un don, viene de Dios. Y no es que nosotros por conocimiento ya lo tenemos, sino que Dios obra en ese conocimiento para nosotros llegar a ese desapego. Dios obra en nosotros en ese conocimiento. O sea, Dios viene, Jesús viene y empieza a obrar junto con nosotros, llevando a cabo los actos en su voluntad. O sea, Mm, recordemos que al principio nos va prestando su voluntad para que hagamos un acto, luego que hagamos dos, luego cuatro, luego, o sea, cada vez más. Esos actos van sirviendo como un testimonio de que sí queremos vivir en la divina voluntad. Y eso nos va llenando de Jesús. Y mm, en la medida que nos va llenando, vamos obteniendo todo aquello. Si al principio me presta su voluntad para hacer un acto, bueno, yo sigo con el deseo de las cosas que normalmente hacía. Cuando ya tenga varios actos, cada vez voy a ir sintiendo menos deseo de hacer lo que antes hacía. claro. O sea, va junto con pegado. Entre más vivo, más desapego me da. Pero no es un logro mío. El logro mío, si se pudiera llamar así, es aceptar el fastidio. Ya antes me encantaba ir a, no sé, a una reunión de oración. Ahora siento que ya no. Ahí puedo tomar dos actitudes. La primera, que sería la más lógica, es le hago caso al fastidio y ya no voy, sabiendo que es Jesús quien me lo está poniendo. O me aferro a mis costumbres anteriores y digo, no, es que esto es un ataque del enemigo y me forzo para seguir yendo a donde antes iba. Ahí estoy rechazando la ayuda de Jesús. Si nosotros hacemos un acto hecho en la divina voluntad, hecho con amor, ¿salva nuestra alma? La interrogante, doctor, es que me está preguntando por el chat. Jesús dice que toda criatura que llega a ser un acto en la divina voluntad no se puede condenar. La respuesta es el por qué, es que cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que le pertenece a la criatura. Entonces ahora la criatura tiene como posesión una vida divina. ¿Qué papel jugaría esa vida si ahora esa criatura se pierde? Ya no quedaría, no tendría dueño. No sé si se entiende. O sea, Sí, ya no tendría un dueño y quedaría flotando. O sea, ya no es una vida divina que ya le pertenece a esa criatura. Y si la criatura se perdió, ¿ahora qué? Entonces, dice Jesús, que harán hasta lo imposible para que esa criatura se salve. Y aparte, cada acto hecho en la voluntad divina es un imán que llama al siguiente acto. O sea, no es tanto decisión de la persona, sino que va atrayendo cada vez más a la voluntad humana para seguirse entregando y seguir haciendo actos repetidos en la divina voluntad. Aquí el problema está en cuando hacemos verdaderamente un acto en la divina voluntad. Porque todo mundo que empieza a conocer esto
luego dice, ya vivo en la divina voluntad. Bueno, pero eso es lo que esa persona piensa, pero no lo que realmente está sucediendo. Entonces el problema está en quién llega a vivir realmente en la divina voluntad. Siempre con actos seguidos, como usted dice, ¿no? El rato en que uno se pierde la persona, porque realmente si estoy en la divina voluntad y me salgo y entro y me salgo y entro y después ya me salí, o sea, no tuve una vida continua en la divina voluntad, por lo tanto no tengo actos divinos, sino poquísimos. Sí, nada más que ahí hay un pequeño error. Nunca viviste en la divina voluntad. Exacto, sí, sí, sí. Ujú. O sea, pensaste, te gustó por un momento, te ilusionaste de que querías vivir, dijiste a todo mundo, ya vivo en la divina voluntad, te lo dijiste a ti misma, pero no fue real. Si entendemos lo que dice Jesús, por favor, esto que quede muy claro. La persona que hace un acto en la divina voluntad, ese acto sirve como imán para llamar al segundo acto. O sea, atrae a la voluntad humana para seguir haciendo, o sea, seguir entregándose a la voluntad divina, para que sea ella la que actúe. No se trata de si quiero o no quiero, se trata de que ya dije un sí y verdadero, que ese es el punto, lo que decíamos ahorita. El problema está en si verdaderamente vivo en la divina voluntad, si verdaderamente hice un acto en la divina voluntad. Si verdaderamente lo hice, ya no me puedo condenar. Ya, O sea, gracias. lo que hay que grabarnos es la palabra verdaderamente. A ver, Rosy. Si aún nosotros sin vivir en la divina voluntad, porque yo al menos tengo apenas un año que estoy en esta onda espiritual y tengo un hambre de conocer y conocer. Entonces yo digo, si una persona, un alma, vive la divina voluntad, no concibo que pueda salirse. No lo concibo porque es algo tan, como un imán, algo tan fuerte que siento, no sé, a lo mejor estoy mal, siento como que ya no hay esta fuerza humana para decir, ay, no quiero, o sea, no es que si quiere, es que te atrae. Eso Así era lo que es, quería comentar. correcto. Seguimos con la siguiente lectura, doctor. ¿Sí? A ver, Rosy. 12:13. Todas las penas de las criaturas fueron sufridas primero por Jesús. Quien hace la divina voluntad está junto con Jesús en el tabernáculo. Continuando mi habitual estado, yo me sentía un poco sufriente y mi adorable Jesús al venir se ha puesto frente a mí y parecía que entre Jesús y yo había muchos hilos eléctricos de comunicación y me ha dicho, hija mía, cada pena que el alma sufre es una comunicación de más que el alma adquiere, porque todas las penas que la criatura puede sufrir, primero fueron sufridas por mí en mi humanidad y formaron lugar en el orden Tomar. divino. Y tomaron lugar en el orden divino. Y como la criatura no puede sufrirlas todas juntas, mi bondad se las comunica poco a poco, y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. Y no solo las penas producen este efecto, sino todo lo que la criatura puede hacer de bien. Así
se desarrollan los vínculos de unión entre yo y ella. Otro día, Esto, espérame, ¿verdad? Rosy. Sí, Esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, dice, cada pena que el alma sufre es una comunicación de más, porque todas las penas de nosotros, las que sean, o sea, primero fueron sufridas por él, ¿sí? ¿Por qué primero fueron sufridas por él? Bueno, porque los actos que hemos hecho en toda nuestra vida están inmersos en la eternidad. Y en la eternidad no hay pasado ni futuro. Entonces, todo lo que nosotros vamos haciendo a través de nuestra vida estaba presente en ese acto único de Dios y Jesús los empezó a sufrir desde ahí. Pero lo importante viene después. Dice, y como la criatura no puede sufrirlas todas juntas, mi bondad se las comunica poco a poco. Y conforme las comunica, así crecen las cadenas de unión conmigo. O sea, todo el sufrimiento que Jesús tuvo por nosotros, ese sufrimiento nos lo va comunicando y aparece como penas en nuestra vida que las tomamos como penas normales de nuestra vida, como penas normales de la humanidad. Pero no es así, porque las penas que se nos ocasiona por la parte humana fueron sufridas por Jesús y Él las transforma en sus propias penas y nos las va comunicando poco a poco. Entonces, yo tengo la opción de tomarlas como tales y entonces las recibo como penas de Jesús, las amo como penas de Jesús, me uno a las penas de Jesús, hago el mismo trabajo que hicieron las penas de Jesús y esas penas en vez de darme tristeza, dolor, en fin, me dan alegría y me dan gloria porque estoy ayudando y compartiendo con Jesús todo lo que él sufrió. En otra lectura dice que cuando nos ofendan o cualquier cosa que nos hagan, ya no lo debo tomar como a mí, porque mi voluntad ya no está en mí, sino que es la divina voluntad. Y entonces al que se lo están haciendo es a Jesús. Si alguien llega, me agrede, me insulta, me hace daño, no voy a tomarlo como que me lo están haciendo a mí, sino lo voy a tomar como que están ofendiendo a Jesús, están agrediéndolo y mi única respuesta es consolar a Jesús por lo que le están haciendo, pero a mí ya no me están haciendo nada. ¿Se entiende? Sí, porque sería muy duro sufrir todas las penas de Jesús, doctor, si no Sí, no. compartimos con Él. Y, y todas las penas nuestras, o sea, y eso es lo que hacemos generalmente. Las tomamos como nuestras y estamos siempre quejándonos y diciendo lo que sufrimos y diciendo lo mal que me trata el mundo, lo mal que me trata la gente. O sea, y no, vamos a tener la conciencia que es a Jesús al que se lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo en mí, porque ya lo tengo integrado en mí. Y ahora mi única reacción es, pues, repararlo por lo que están haciendo. No lo aman, yo te amo más. Te ofenden, yo te alabo. En fin, hacer el acto contrario para poder reparar por él. Digo a él, no por él, sino a él. Así que yo creo que es interesante lo que nos está diciendo, ¿no? Nos está comunicando sus penas, no las mías.
En se el, las toma. Sí, dime. en el chat preguntan y dice, quisiera que el doctor aclare un poquito más sobre los hilos eléctricos de comunicación. Es el lenguaje de Jesús. ¿Qué es un cable de luz? ¿Cómo llega la luz a su casa? Mediante el cable. Hay una fuente en donde se está produciendo esa electricidad. Esa fuente manda por un cable, por un hilo eléctrico, manda toda esa electricidad a una central. De esa central parten múltiples alambritos, hilos que llevan la luz a las diferentes casas. Bueno, entonces, esa comunicación, cada pena es una comunicación de más, es un hilo eléctrico de más que llega a mi casa. Es lo que estábamos diciendo. No es la pena que me produce el que María Ángeles me insulte. Bueno, ese es problema de María Ángeles. El mío es que a mí no me insultó a Jesús que vive en mí. Dios quiera que así sea, pero bueno. Entonces, Doctor, no me voy a fijar en lo que María Ángeles hace. A mí me voy a fijar en lo que le está haciendo a Jesús y voy a reparar a Jesús que está en mí por lo que María Ángeles me está haciendo. ¿Sí se entiende así? sí, doctor. Bueno, seguimos, Rosy. Un día estaba pensando entre mí en el bien que las demás almas tienen de estarse ante el Santísimo Sacramento, mientras que yo, pobrecita, estaba privada de ese bien, y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, quien hace mi voluntad está junto conmigo en el tabernáculo y toma parte en mis penas, en las frialdades, en las irreverencias, en todo lo que las mismas almas hacen ante mi presencia sacramental. Quien hace mi voluntad debe tener la primacía en todo. Le está reservado siempre el puesto de honor. Por tanto, ¿quién recibe más bien, quien está delante de mí o quien está conmigo? Para quien hace mi voluntad, no tolero ni siquiera un paso de distancia entre yo y ella. No división de penas o de alegrías. Tal vez la tendré en la cruz, pero siempre conmigo. He aquí por qué te quiero siempre en mi querer, para darte el primer puesto en mi corazón sacramentado. Quiero sentir tu corazón palpitante en el mío, con mi mismo amor y dolor. Quiero sentir tu querer en el mío, que multiplicándose en todos, me dé con un solo acto las reparaciones de todos y el amor de todos, y mi querer en el tuyo, que haciendo mía tu pobre humanidad, la eleva ante la majestad del Padre como víctima continua. A ver, comentarios. Fíjese que yo antes de encontrarme con estos benditos escritos, era yo muy devota de estar mucho tiempo frente al sagrario. Es más, yo en algún momento me daba miedo volverme loca, porque yo decía, yo cuestionaba, creo, a Jesús, porque entraba en una de mis instituciones, entraba a las 7 de la mañana, yo soy enfermera. Entonces, andaba en esa locura de amar a Jesús, que me iba a las 4 de la mañana a las adoraciones perpetuas y pasaba horas y horas. Cuando yo conozco
esto, empiezo, pues tengo contacto con estos escritos. El primer, no miedo, terror que sentí fue que yo decía, como veía que me demandaba tanto tiempo la lectura, yo decía, Dios no me va a dar tiempo estar en el Santísimo. Y en una de sus pláticas, porque de los primeros videos que encontré fue con usted la introducción a la Divina Voluntad, que son de 13 capítulos, comentó usted, yo todavía no leía este volumen, comentó usted qué tanto hacía más un alma que se fundía con Jesús a estar frente al sagrario, y dijo en esta ocasión que porque muchas veces cuando se está frente al sagrario, y haga de cuenta que yo sentía que me lo estaba diciendo a mí, si estamos frente al sagrario, pero el pensamiento está en otro lugar. Entonces, esta lectura, al menos yo siento que contribuye mucho a quienes nos cuesta desapegarnos a este tipo de devociones. Era lo que quería comentar, doctor. Así es, o sea, bueno, Jesús aquí lo está diciendo muy claro, ¿no? El alma que hace, que vive en su voluntad, está en el tabernáculo. O sea, y eso no es que nos metamos ahí, sino nos tiene presentes continuamente. Nosotros estamos presentes continuamente haciendo lo que estemos haciendo. No hay separación, ¿sí? Y si estamos teniendo la misma vida de Él, pues estamos participando de todo lo que Él participa, digo, de todo lo que Él vive. Así que no, ya no hay ese dilema de decir estoy ante el Santísimo o no estoy, sino estoy continuamente en Él. O sea, Jesús está en el tabernáculo. Bueno, ¿y yo dónde estoy? Si estoy en mi voluntad, estoy o frente a Él o estoy lejos de Él. Pero si estoy en la divina voluntad, es la misma voluntad que Él tiene, y esa misma voluntad está con Él, está en Él, en el tabernáculo. Ah, bueno, pues ahí estoy yo. O sea, es lo más consolador que existe, el estar siempre con Jesús. Y estamos con Él en cada hostia, estamos con Él en el tabernáculo, estamos con Él en su nacimiento, estamos con Él en su concepción, estamos con Él en su vida pública, en los milagros, en las predicaciones, en el sufrimiento, en la muerte, en todo. Porque no hay separación, no hay otra voluntad más que la de Él. Y si la divina voluntad contiene todos los actos de Él, quiere decir que estamos con Él en todas partes. Así que qué bueno que esto lo percibió y no hay más problema. Si es enfermera, Rosy es enfermera, Sí, sí, doctor. bueno, usted puede en un momento dado, si es que tiene contacto con los enfermos, usted tiene la posibilidad de estar haciendo lo mismo que hacía Jesús con los enfermos. Ahí está Jesús en usted, ¿sí? Consolándolos, aliviándoles su sufrimiento y su enfermedad. Bueno, si algún día Dios le quiere participar el don de milagros o de sanación, pues a lo mejor les quita el empleo a los médicos. Doctor, fíjese que yo tenía un dilema y en alguna ocasión yo le escribí, pero luego le dejé escribir cuando supe que estaba en secreto. Hablé con Mirta porque tengo su teléfono,
por alguna cuestión que yo tenía un dilema como Sor Gabriela. Ujú. Yo no sabía qué hacer en unas cuestiones técnicas que yo evalúo a los médicos. Entonces, lo que usted le acaba de decir a Sor Gabriela, lo mismo me dijo Mirta, me dijo, tú no vas, no veas la obediencia a esa autoridad, tú obedécele a Jesús en esa autoridad. Mire, la verdad me hizo el día porque le llamé un poquito desesperado un fin de semana porque yo estoy los fines de semana en el hospital y esto que usted me acaba de decir, yo pido el reino de la divina voluntad cuando paso la visita a todas las áreas, pero nunca se me había ocurrido lo que usted dice, que en ese acto que Jesús hacía con los enfermos, podía hacerlo yo porque pues es que eso se supone que se puede hacer cuando se vive en la divina voluntad, doctor. Y yo pues en esto estoy verdecita. Ujú. Así que sígale adelante. A ver, Mercedes. Buenas noches a todos. Siguiendo un poquito por la línea que dijo Rosy, a mí también me ha pasado algo similar con las visitas al Santísimo Sacramento. Yo antes era bastante asidua a eso y de un tiempo para acá hasta he pensado que es mejor seguirme nutriendo del libro de cielo y, y viendo a ver qué es lo que me pide el Señor, porque ese proceso de los tres gozos espirituales, yo estoy en la parte del fastidio de todas las cosas y sé que el Ujú. Señor me va a pedir, o sea, me va a ayudar en el sentido del desapego total, pero eh, es bastante significativo lo que dijo la joven con respecto a lo del Santísimo Sacramento, porque a mí me ha pasado algo similar. Y hay otra lectura más adelante en Libro de Cielo que a mí me impactó mucho, y es cuando Luisa le pregunta a Jesús, ahora me vas a decir que tu voluntad es más que la Eucaristía o el Santísimo Sacramento, algo así, no me acuerdo bien las palabras. Sí, Y eso que la me Eucaristía. impactó, sí, exacto, eso me impactó. Y cómo le explica a Jesús que, pues, si yo estoy en el Santísimo Sacramento, es por mi propia voluntad. O sea, es la voluntad de Dios quien, quien hizo posible concurriendo el Padre y el Espíritu Santo para que yo estuviese ahí. Y es bellísima esa lectura, pero también impacta. Ujú. Y tiene un poco que ver con eso que acaba de decir la joven. Simplemente quería enfatizar que yo también he vivido eso. Gracias. Bueno, a ver, María Elena. Buenas noches. Yo quiero comentar con respecto a esta lectura en donde dice que bueno, el valor más grande que se tiene es de ir al Santísimo o que Jesús esté en nosotros cuando estamos haciendo cada acto en la divina voluntad. Me quedo maravillada porque no nada más es estar aquí, sino que podemos estar en Jesús sacramentado en todos los sagrarios en el mundo entero, en Ujú. donde se encuentre expuesto, podemos estar, en todos ellos nos podemos encontrar en pues en un mismo momento. Entonces eso es mucho más grande, incluso cuando se va a visitar al Santísimo y viviendo en la divina voluntad, es todavía majestuoso. Así es. Cuando el sacerdote le da la unción al enfermo, em, ese enfermo se une a la pasión de Cristo, ¿verdad? Y, Ujú. y realmente él se vuelve uno solo con Cristo. Entonces, a pesar de que él no esté en la divina voluntad,
podríamos decir que ese momento sí entra en la divina voluntad, doctor. Él No, desconoce totalmente, ¿no? no. Ya. Jesús está sufriendo lo mismo que él sufre. O sea, porque Jesús tiene que sufrir todo lo de toda la familia humana. Pero la criatura, si no conoce, no puede estar unida ni estar recibiendo los sufrimientos de Jesús y mucho menos los méritos que Jesús recibió con su sufrimiento. Incluso los enfermos que están totalmente ajenos a Dios, pues a veces hasta se desesperan, reniegan, maldicen por su enfermedad. Entonces no podemos hablar de que ellos se unen. Jesús se une, sufre su sufrimiento de enfermedad, más aparte el sufrimiento de su desesperación, de su renegar, de su oponerse. ¿Sí? Entonces no es así. Pero quien lo asiste a ese enfermo puede hacer el acto de reparación, tomar el sufrimiento de esa persona y unirlo a la pasión de Jesús. Y entonces lo toman como un acto de esa persona que está asistiendo. Al mismo tiempo puede amar a Jesús a través de esa persona para que todo lo que está haciendo negativo en Jesús se convierta en positivo, en amor. O sea, reparar en pocas palabras. Solo reparar. Ya. Así es. Gracias, doctor. Leo una pregunta. Dice, ¿y las penas que se sufren por enfermedades también son penas sufridas por Jesús por nosotros? Todas, ¿sí? Y lo dice aquí la lectura, dice, porque todas las penas que la criatura puede sufrir, primero fueron sufridas por mí en mi humanidad. O sea, no importa si son penas físicas, morales o espirituales. Todas las penas las tuvo que sufrir él. Y esto que se entienda de esta manera, para que Jesús le pague al Padre en gloria, en amor, se necesita que Jesús tome sobre de sí todas las deudas que la criatura tiene con Dios. Entonces, las principales deudas son las que adquiere en los sufrimientos. Volvemos al mismo punto, cómo reaccione al sufrimiento. Y aparte, tiene que tomar la vida de todas las criaturas para rehacerla, repararla y entregarle al Padre la gloria y el amor. Si no tomara la vida de la persona, no podría repararlo. ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Hay una parte de aquí en el libro de Cielo en el 12:8, en donde nos habla de con su respiro Jesús da movimiento y vida a todas las criaturas. Entonces Jesús nos va dando el respiro a cada uno y él espera que la criatura le mande un respiro de amor, con bendiciones, pero es todo lo contrario. Pero al final de la lectura dice que Luisa no se pudo fundir porque estaba metida en hacer lo del respiro. Aquí dice, así hoy no he podido fundirme en Jesús porque él mismo me ha tenido ocupada en su respiro. Entonces aquí es donde no me queda claro porque se supone que viviendo en la divina voluntad, pues estamos en todo, o estoy separada, o qué parte no entendí. ¿Me podría como aclarar, por favor? Yo creo que no entendió ninguna. No, mire, la cuestión es esta. Jesús nos da varios ejemplos de cómo estamos unidos a Él.
Hace un momento escuchábamos de hilos eléctricos. Ahorita usted está hablando del respiro, del aliento. Bueno, es lo mismo, es una unión que hay entre él y el alma y que de alguna manera tenemos que ir pensando, analizándolo y teniéndolo como propio. A la persona que le habló de los hilos eléctricos, bueno, tuvo que estar pues meditando para encontrar el sentido de eso que le dijo. Mientras usted está pensando en los hilos eléctricos, en cómo es, ya no se pudo fundir. Aquí en este momento, usted está pensando en el aliento y eso le impide fundirse a Luisa, ¿sí? Igual que nosotros. Si leemos, por ejemplo, las lecturas del cómo se funde Luisa allá en el libro 17, o sea, nos tiene continuamente pensando en cómo es posible eso y eso impide que yo me funda en él. No sé si le queda claro. Ya. O sea, Luisa no se pudo fundir por toda la explicación que Jesús le estaba dando y por todo lo que ella tenía que estar meditando para comprender lo del respiro. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? Ándele. Lectura 12-14 de julio 7 de 1917. Para quien hace la voluntad de Dios, todo está en acto presente. Estaba fundiéndome en mi dulce Jesús, pero me veía tan miserable que no sabía qué darle, y mi siempre amable Jesús, para consolarme, me ha dicho: hija mía, para quien hace mi voluntad, no existe pasado ni futuro, sino que todo está en acto presente. Y así, como todo lo que hice y sufrí está dado en acto presente, así que si quiero dar satisfacción al Padre o hacer el bien a las criaturas, puedo hacerlo como si en acto estuviera sufriendo y obrando. Así, lo que puedo sufrir o hacer la criatura en mi voluntad se unifica ya en mis penas y en mis obras y se hacen una sola. Y el alma, cuando quiere testimoniarme su amor con sus penas, puede tomar las penas sufridas otras veces que están en acto y dármelas para duplicar su amor, sus satisfacciones hacia mí. Y yo, al ver el ingenio de la criatura que pone como en un banco para multiplicar sus actos y ganar intereses, para darme amor y satisfacciones, para enriquecerla mayormente y no dejarme vencer en amor, le daré mis penas, mis obras multiplicadas para darle amor y hacerme amar. Bueno, no existe pasado ni futuro. Todo es un eterno presente. Lo único. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Luisa dice que no sabía qué hacer, ¿sí? ¿Qué darle? Entonces, Jesús le dice, bueno, es que en mi voluntad todo está presente como en acto. Así que como todo lo que Él hizo, lo que nuestra Madre Santísima hizo, todas las reparaciones que Jesús llevó a cabo en toda su vida y sobre todo en los momentos de la pasión, entonces, igual que Él puede continuar dándole la gloria y el amor al Padre por medio de su pasión que está en acto de hacerse, ahora la criatura entrando en ese terreno de la eternidad puede situarse en los actos que hizo Jesús, en los actos que hizo el Padre, en los actos que hizo María, tomarlos como propios y entregárselos, o sea, para mayor gloria de Él. Esto es lo que hemos comentado, por ejemplo, con el rosario.
O sea, y siempre hablamos del misterio de la encarnación. ¿Qué será más agradable para María? El nombrar el misterio, alguna pequeña meditación sobre él y luego rezar 10 Aves Marías. O sea, y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o que entráramos en ese momento, en esta eternidad, llegáramos a ese momento de la encarnación, tomáramos ese acto como nuestro y se lo entregáramos a María para que lo vuelva a vivir. ¿Qué le dará más placer, más gusto a María? 10 Aves Marías recitadas o recibir nuevamente el acto de la concepción del Verbo en ella para que lo vuelva a vivir, que lo vuelva a sentir, que vuelva a gozar lo que gozó en aquel momento. ¿Qué será más importante para ella? Lógicamente, volverlo a vivir. Entonces, todo lo que él hizo, todo lo que él sufrió, está en un acto presente, ¿sí? Así que el alma que vive en la divina voluntad se une prácticamente a todo lo que él hizo y se llega a convertir en una sola cosa, como nos lo dice aquí en la lectura, ¿sí? Y ahora yo quiero entregarle mi amor, demostrarle mi amor. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, en mis penas, por ejemplo, puedo tomar todas las penas de él y entregárselas como mías, para que él vea lo que yo estoy haciendo por él y que estoy haciendo lo que él hizo. ¿Sí? Esto a veces nos cuesta un poco de trabajo poderlo entender, porque no estamos acostumbrados, sobre todo a esta eternidad, a ese eterno presente. Quizá entienda los actos anteriores, pero los actos futuros sí se me quedan muy ocultos, porque son actos que todavía no se han realizado en el tiempo. Pero bueno, poco a poco iremos comprendiendo eso, ¿sí? Pero aquí lo importante es, no existe pasado ni futuro. En la eternidad todo está en acto presente, en acto de estarse repitiendo continuamente. Por lo tanto, estamos en la posibilidad de poseer esos actos y de tomarlos como nuestros y entregárselos a Él. A veces Jesús nos dice, y nuestra madre también, que hay que revestirnos de la pasión de Jesús. Y bueno, ¿qué entendemos de eso? Es exactamente esto. O sea, entrando en el terreno de la eternidad, que eso solamente lo podemos hacer en la divina voluntad, tomamos la vida de Jesús y nos la ponemos. Y ahora mi pensamiento, mi palabra, mi paso, mi obra, todo lo que yo soy, se pone en consonancia con la vida de Él. Y entonces le estamos entregando prácticamente una repetición de su vida a través de nuestros actos. Y eso lo toma como parte nuestra, como si nosotros lo estuviéramos haciendo. A ver, Magdalena. Buenas noches, doctor. Doctor, el Hola. otro día pasaron por aquí los testigos de Jehová, pues, y yo estaba ahí y se acercaron y me preguntaron qué pensaba del futuro. Entonces, justo con esta lectura, mi respuesta fue que yo no pensaba en el futuro, porque para mí todo era un acto presente. Y creo que la persona como que se molestó y ahorita que usted lo confirma, pues yo dije entre mí, creo que no le di una mala respuesta, porque yo lo veo así. Yo, o sea, yo ya no es como en antes que uno planificaba muchas cosas. O sea, vivo ahora como el hoy. No sé si está mal,
pues está bien como estoy pensando, pero ya no vivo afanada por el futuro. No, está bien, pero estamos viviendo ese eterno presente de Dios. O sea, si estamos en la eternidad, estamos viviendo el eterno presente. Entonces, en todos nuestros actos va incluido todo lo que Jesús contiene, y Jesús contiene pasado, presente y futuro. Así que, qué buena respuesta. Gracias, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Doctor, en estas lecturas de estos capítulos del libro 12, que habla mucho de el tema de sufrimiento, ¿verdad? En la vida, o incluso tomando los sufrimientos de nuestro Señor en la pasión. Pero tengo como una confusión, porque recuerdo alguna vez haberle preguntado en relación a la pobreza, ¿no? Un poco tomando la parábola del joven rico, ¿no? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, ¿no? Sí, hay tantas lecturas en relación a la pobreza que no sé, de repente en el libro 20 encontré una que le estaba explicando la pobreza como necesidad de pedir, y en la frase final le dice: en cambio, tanto en mí como en la mamá celestial, que era toda plenitud del fiat eterno, no era pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria. Entonces, ahí vamos, la pregunta que yo le quería hacer, porque he tenido unas discusiones ahí con mi hijo, de que le digo, pues que no tiene nada de malo desear la pobreza, ¿verdad? Bueno, poniéndonos en manos de la divina providencia, ¿no? Pero vamos, pienso incluso en los santos, ¿verdad? Por ahí encontré un artículo que decía de la vida de muchos santos, decía 78%, fue un estudio que hicieron en 1955, decía la disparidad del origen socioeconómico de los santos, y decía 78% de los santos católicos habían sido ricos. Dice, en el estudio dice que solo el 5% eran clase baja, que me llamó la atención, ¿verdad? Pero entonces le digo, mi hijo encuentra un poco, se pone triste, ¿verdad? Cuando el ver el tema de la pobreza, y le digo, no, o sea, tú tienes que poner todo de tu parte por salir adelante, por hacer tus cosas, pero si no salen, ¿verdad? No, bueno, yo encuentro eso, ¿no? Que no tiene nada de malo. Incluso yo veo santos que dieron todo lo que tenían, ¿no? San Francisco de Asís. Por eso, la pobreza no implica lo que todo mundo ha entendido con el joven rico. O sea, todos entendemos que Jesús le decía que vendiera pues sus posesiones. ¿Qué poseía? Pues poseía camellos, debe haber poseído casas, debe haber poseído dinero, y él entendió lo mismo que entendemos nosotros, porque el mismo Evangelio nos dice que se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Pero en realidad lo que Jesús le está diciendo es: vende lo que tienes, o sea, desapégate de todo. ¿Tienes dinero? Qué bueno que lo tengas, pero no pongas tu confianza en él. O sea, no dependas de lo que posees para tu confianza. Tu confianza está en mí. Si tienes, qué bueno. Si lo pierdes, qué bueno. Si no tienes, qué bueno. O sea, a eso se refiere, ¿sí? La pobreza espiritual, no la pobreza material. Pero, como dice, si yo hago todo lo posible, o sea, trabajo honradamente y todo, y no me reditúa lo necesario como para vivir cómodamente y soy pobre, bueno, voy a vivir esa pobreza en la divina voluntad.
si logro tener, si logro vivir bien, adecuadamente, o incluso en opulencia, bueno, pues lo voy a tomar como para vivir en la divina voluntad, sin abusar de lo que tengo. O sea, si Dios permite que yo tenga, es para algo, no para darme lujos, no para no para hacer un derroche de lo que tengo. Una vida cómoda, buena comida, buena bebida, viajes, placeres, cosas inútiles. O sea, sí, no tengo para vivir bien, sí, pero sobre todo para socorrer, porque a ejemplo de Jesús debemos de ver por las necesidades de todos. Entonces, de alguna manera, poderlo poner a expensas del mundo, nada más. Entonces, la pobreza es sobre todo espiritual. Vende todo lo que tienes. ¿Qué tienes? El joven rico, ¿qué tenía espiritualmente? ¿De qué alardeaba espiritualmente? Pues de cumplir los mandamientos, ¿no? Él decía, De cumplir los mandamientos. sí, Y entonces dice, vende lo que tienes, quítate la obediencia a los mandamientos. Eso déjaselo a los pobres que están lejos de mí, que no tienen esta entrega, que no están realmente unidos conmigo. Déjaselo a ellos y ahora ven y sígueme. Desapégate de lo material, si lo tienes, qué bueno, si lo pierdes, qué bueno. Si te despojas de ello, qué bueno. O sea, no le pongas atención a lo que tienes. Y luego viene la parte más difícil, que es toma tu cruz y sígueme. Y ahí es en donde todo el mundo dice, ay, nanita, mejor no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos un temor, un miedo pavoroso al sufrimiento. Y la cruz significa sufrimiento. a la pobreza incluso, ¿no? Creo que Así hay es. a sentirse miserable o estar, Así, ¿sí? pero No, hay perdón. como mucha esperanza. Hay una parte del libro donde habla que a esos pobres tendrán unas riquezas inimaginables, ¿no? Habla de como un tema de esperanza. Sí, pero esa riqueza no es aquí. O sea, esa riqueza es espiritual. Ahora, lo que Jesús dijo, y nuestra madre también, que las penas y la pobreza eran de oficio, o sea, de un trabajo que les tocó hacer. Jesús nos dice que en la divina voluntad lo poseemos todo. Somos inmensamente ricos, tanto en lo material como en lo moral y en lo espiritual. Pero estamos en una obra de teatro que se llama vida y ahora a uno le tocó el papel de pordiosero y a otro le toca el papel de magnate. A uno le toca el papel de ingeniero, a otro el de médico, a otro el de arquitecto y a otro el de contador, a otro el de enfermera. O sea, esto es un repartir. Todo lo que es ayuda para el prójimo, si nos damos cuenta, todas las profesiones, todos los oficios son para ayudar al prójimo, porque aún los miserables, los gentes que no tienen nada, sirven al prójimo. No sé si se han dado cuenta. Esas personas sirven para nosotros hacer la caridad con ellos, ejercer la caridad. La caridad material, o sea, de darles algo, de compartir con ellos. Si no los tuviéramos, no podríamos ejercer esa parte.
O sea, todos vivimos esa vida divina en diferentes modos, pero a final de cuentas son riquísimos, sí, riquísimos en gloria, riquísimos en atributos cuando mueran, siempre y cuando hayan vivido su vida adecuadamente, que no hayan renegado, que no se hayan opuesto y que lo hayan tomado con calma. Aparte de eso, si vemos quién es más feliz, el magnate o el pobre, ¿quién es más feliz? Creo que el pobre. El pobre. El pobre está conforme con lo que tiene, come con gusto lo poco que tiene, o sea, se esfuerza por tener más, sí, pero está bien. El rico, ese está siempre intranquilo. Intención. Intranquilo en el sentido de querer más, en el sentido de cuidar lo que tiene, o sea, de no perderlo, en fin, toda una serie de cosas que le hacen una vida, pues realmente bastante, como diríamos, miserable, ¿no? Entonces, las penas de Jesús y María son penas de oficio. La pobreza de Jesús y María es pobreza de oficio. Nuestra enfermedad, nuestra discapacidad, nuestra pobreza, todo esto, nuestros abandonos, todo son de oficio. Estamos representando esa parte en nuestra vida en la divina voluntad para completar la vida de la divina voluntad en todos los aspectos y en todas las situaciones de la vida. Entonces vamos a tomarlo como un oficio. También nuestros desapegos, ¿verdad? Son temas de oficio. Todo, sí, todo. Gracias, doctor. Entonces no sé si se comprende, Gerardo. Sí, Sí, doctor. doctor. Salvador, Así es. ¿podría decir algo? Sí, Luli. Mira, lo hermoso de lo que estamos intentando conocer para poderlo hacer vida es que a diferencia de los santos en santidad humana, casi siempre ellos iban como planeando sus sufrimientos, infringiéndoselos en ocasiones para poder practicar esa virtud, mientras que Ujú, nosotros es maravilloso en ese pleno abandono que Jesús intenta llevarnos en esa vida, en ese abandono, a nuestra vida va llegando todo, tanto penas como satisfacciones, como el cubrir nuestras necesidades. Es perfecto porque Él sabe lo que necesitamos para llegar a ser vida en la divina voluntad y no se necesita ujú, organizar ni planear nada, simplemente lo que venga, vivirlo en la divina voluntad. ujú. Pensaba yo cuando San Francisco decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco, ¿no? Pero como ella estaba diciendo ahora, era un movimiento interior, ¿verdad? Que se lo proponía, digámoslo así, mientras que en la divina voluntad no hay planes, no hay, es un poco lo que venga, ¿verdad? Así es. O sea, lo que vaya sucediendo en nuestra vida. Nada más que esto se confunde a veces con un abandono que no es abandono, sino en una dejarse totalmente y no hacer nada. No, tenemos que vivir nuestra vida tratando de salir adelante. Pero si resulta o no resulta, eso es voluntad de Dios. Y lo debo vivir como voluntad de Dios. Y no planear, como decía Luli ahorita, no voy a planear darme azotes en las noches. No voy a planear ponerme un cilicio.
¿sí? No voy a planear estar en ayuno durante 40 días o 80 o 120. O sea, lo que voy a planear es esperar lo que Dios me vaya poniendo enfrente para vivirlo como tal. Nada más. A ver, Marisela. Gracias. Buenas noches a todos. me- En estas últimas líneas dice, y no dejarme vencer en amor, le daré mis penas, mis obras multiplicadas para darle amor y hacerme amar. Ha estado pasando desde el día 10 una enfermedad, mi hija, más bien mi hija, entonces yo con ella me la llevé de emergencia al hospital porque todo presentaba un derrame cerebral. 5 días ahí sin diagnóstico, muchos exámenes y bueno, sale y apenas ayer antier se siente mucho mejor. Le pregunto cómo te sientes, los síntomas están volviendo, ¿no? Y yo sé, sí, creo más bien que es una prueba para ella y tanto para mí, para que crea en el Señor, porque mi familia está muy abandonada a todo lo que ellos son, su yo, pero no creen en Jesús. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, todo lo confiaba a Jesús y decía, es mi hija, me duele, pero tú sabes lo que haces, Señor, que se haga tu divina voluntad. Lo único que te pido para ella es el reino. Y es lo que le sigo pidiendo. Y entonces por eso me han llegado estas líneas, estas palabras de Jesús, porque quiero tener la certeza de que Él, así como nos llama en el amor y en el dolor, así la está llamando ella. Y pido en oración se extiende el reino para ella, para que le pueda aceptar, doctor. Así es, o sea, no lo veamos como algo mandado por Él. Sí, porque eso no es real, sino son circunstancias naturales de la vida en que ahora, cuando esto suceda, debemos tomarlo como si fuera voluntad de Él, o sea, vivirlo con aceptación, no con resignación, sino con aceptación. Vivirlo con plena confianza en lo que Él haga de ahí en adelante, tanto con usted como con su hija, ¿sí? Y entregarle ese sufrimiento, si su hija está en este camino, pues pedirle que lo una su sufrimiento a los sufrimientos de Jesús para reparar por todo el mundo que cuando se enferma reniega, se opone, en fin. Y usted también haciendo lo mismo exactamente, ¿no? Bien, Pero sí, dígame. sí, ahora hay otra pregunta que me he cuestionado muchas veces, es el que cuando yo tengo el tiempo para leer el libro del cielo, hacer un rosario X, estar más unida al Señor en esos momentos, en esa oración, porque sé que si trato de vivir en la divina voluntad, voy a tratar siempre unida a Él, ¿no? Y bueno, una cosa es hacerlo y otra es decirlo. Pero entonces es cuando las hijas que tengo, ellas se reúnen a comer o a hacer otras cosas y es cuando ese tiempo yo lo siento para mí. Y leyendo en el libro del cielo, en la lectura 10, perdón, en el libro 1, la página 10, bueno, pero ahí dice, buscaba casi siempre cuanto más podía apartarme de la familia para estarme sola. Entonces, no es que yo me quiera apartar de mi familia, pero siento esa necesidad de estar en esos momentos con Jesús, en esa lectura, para poder sostener
el sufrimiento que tal vez yo me infrinja o que siento en ver que mi familia no es conversa. Sé que se lo debo dejar al Señor, pero si yo sufro por ello, sé que el Señor sufre más y ese es el sufrimiento. Bueno, ese sufrimiento únalo a los de Jesús. Ofrézcalo no solo por sus hijas, por su familia, sino por toda la humanidad. Y algo que es importante, Luisa sentía la necesidad de estar sola, ¿sí? Y el alma que realmente vive en la divina voluntad es algo que quisiera estar continuamente en compañía de Jesús. En la medida que tenemos el deseo, la necesidad de la compañía, estamos totalmente apartados de la divina voluntad. Entonces, ese deseo de estar sola es por la divina voluntad, pero usted tiene una obligación, ¿no? Obligación de madre, obligación en su casa, y bueno, tiene que convivir con ellas porque es a través de su ejemplo como ellas pueden ir aprendiendo poco a poco cómo se comporta un alma que viva en Dios. Si usted se aparta, lo único que van a decir, no, ya ves, eso es lo que hace Dios, mira, ya la apartó de nosotros, ya la quitó. Usted tiene una responsabilidad que debe cumplir. Cúmplala todo, total y absolutamente en la divina voluntad. Por favor, vivir en la divina voluntad se puede vivir en cualquier situación que se presente. ¿Es bueno estar solos? Sí, porque podemos meditar, podemos leer, podemos fundirnos, sí, pero no quiere decir apartarse de nuestras obligaciones. Ok, gracias. Entonces, otra pregunta nada más y se la hago doblemente porque en aquella ocasión no me quedó muy clara y me dio más pena preguntar. Pero yo le comenté que tengo un grupo de 24 horas de la pasión en el cual yo hago comentarios sobre la misma lectura. Ahora, no sé si deshacer ese grupo o continuarlo y sin hacer comentarios. Los comentarios son buenos siempre y cuando estén acordes al libro. Todo lo que usted pueda comentar, tiene que comentarlo, pero sustentado en el libro. No puede ser una cosa, una meditación o un razonamiento de usted, porque lo más probable es que eso nos lleve al error. Entonces, todo lo que usted diga, todo lo que usted comente, tiene que estar basado en el libro. Y el comentario puede servir para explicarles un poco mejor a las personas de qué se trata la lectura. O sea, a veces no son las palabras exactas lo que penetra, sino los ejemplos, la forma de explicarlo, pero que no se salga del contexto del libro. Muy bien. Ahora, Gracias, doctor. no, pero espéreme, no solo se reúna a las 24 horas, o sea, reúnase al libro del cielo. Ah, sí. Sí, correcto. Bueno, Gracias. entonces, ándale, hasta luego. José Guillermo. Sí, buenas noches y muchas gracias, doctor, por su tiempo. Tengo un pensamiento siempre perenne, está relacionado con la eternidad versus el tiempo. Y a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho pensar que ya yo no puedo vivir en el tiempo, tengo que vivir en la eternidad. Por ejemplo, en el volumen 31, en la lectura 14, en el párrafo 3 dice, tú debes saber que quien está en mi divina voluntad, sus obras, sus actos, sus adoraciones, su amor hacia Dios, vienen hechos y formados en el ámbito de la eternidad. Porque mi divina voluntad es eterna y todo lo que se puede hacer en ella no sale de dentro de la eternidad. Para mí,
por eso es que él dice que tenemos, en ese abandono tenemos que ser niños. El niño no tiene la parálisis del análisis. El análisis causa parálisis y en nuestra voluntad humana todo lo que analicemos nos paraliza. Tenemos que abandonar esa estructura que hemos vivido siempre en términos de tiempo y espacio y ubicarnos finalmente en que nuestra vida tiene que ser en la eternidad, en un acto único que es presente, que no tiene ni pasado ni futuro. Gracias. Así es, ojalá que eso lo tomáramos todos como una norma, ¿no? Vivir siempre en ese eterno presente y estar conscientes de que nuestros actos, mis pasos, mis palabras, mis pensamientos, se están difundiendo en toda la familia humana, desde Adán hasta el último hombre que haya sobre la tierra. Así que, bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues son lecturas bonitas, lecturas interesantes que nos llevan a meditar mucho. Ojalá y que lo aprovechemos, ¿no? Y bueno, pues nos vemos la semana que entra.